Buenas tardes, vamos a empezar nuestra presentación de la doctrina del hombre o la antropología y queremos empezar presentando algunos aspectos. Como siempre, presentaremos el cuadro que tenemos aquí sobre el tema y para que podamos todos podamos ver qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos a estar tratando. Es antropología, el hombre en sí mismo. Entonces, primero tenemos aquí la antropología y vamos a tratar las bases bíblicas o el hombre, base bíblica, el hombre, imagen de Dios y el hombre, un ser en relación. Esos son los temas que vamos a tratar en este caso para que estemos de acuerdo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el tema del hombre, después del tema de Dios, después del tema de la creación, una ampliación del tema de la creación sería el tema de la humanidad. De hecho, estamos siguiendo más o menos el esquema que aparece en Génesis, puesto que en Génesis Dios aparece primero que todo y tenemos que hablar de Dios y hablamos de Dios todo el bimestre, todo el periodo pasado, medio semestre, y ahora vamos a hablar, luego hablamos de la creación, la providencia, y ya terminamos de hablar todos los aspectos de la creación. Pero igual que en Génesis, después de que Dios crea todo, luego le dedica un espacio concreto al hombre, capítulo 2, y vamos a hacer eso. Igual en el siguiente video vamos a hablar sobre el pecado. Capítulo 3 de Génesis inicia el tema del pecado, así que estamos siguiendo más o menos un esquema bíblico. Entonces, en antropología, tenemos que hablar del hombre, su base bíblica, el hombre como imagen de Dios y el hombre como un ser en relación, que ya habíamos mencionado, pero para que nos quede claro. Tenemos una definición. Antropología. La doctrina que estudia el ser humano, al ser humano, dando respuesta a preguntas sobre su origen, naturaleza, lugar en la creación y ante Dios. Básicamente eso es la antropología. Hay antropologías científicas, filosóficas y teológicas. Nosotros solo abordaremos esta última clasificación. ¿Por qué? Porque, bueno, esta es una clase de teología, no podemos abordar una teología, antropología biológica o cosas como esas, puesto que, por un lado, no es nuestro tema, no somos especialistas en eso, y segundo, nuestro interés es totalmente teológico, lo mismo que las antropologías filosóficas. Hay muchas antropologías filosóficas que explican al hombre y lo ven de distintas formas. De hecho, incluso algunos lo ven como simplemente un ser biológico y ya, y una cosa que puedes desechar y ya. Entonces, nosotros solamente vamos a tratar las antropologías teológicas. Ese es nuestro abordar, es lo que vamos a abordar. Y entonces empezamos con el hombre, su base bíblica. Entonces, cuando hablamos del hombre, su base bíblica, lo primero que tenemos es el Antiguo Testamento. ¿Qué hay con este asunto del Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento nosotros nos encontramos en el capítulo 1 de Génesis, que es donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza y que señoree. Y entonces nos damos cuenta que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó, dice el texto. En Génesis 5:2 dice que Dios hizo al hombre a su semejanza y que los hijos de Adán fueron a semejanza de Adán. Y así, y en los Salmos 8:5 se habla precisamente de ese hombre. Y ahí en el capítulo, en el 1:26, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y entonces, cuando enfocamos en el Antiguo Testamento, nos damos en primer lugar cuenta de que Dios creó al ser humano así. Dios lo creó a su imagen y semejanza. Más adelante vamos a tratar este asunto concreto. Pero tenemos que decir que la creación del hombre fue un acto especial de Dios. De hecho, Génesis capítulo 1, Dios dice de todo que sea, que sea, que sea. Pero cuando llega el hombre dice, hagamos.
Pues cuando dice hagamos, estamos hablando de que Dios, digamos que de paso que este plural hagamos ha sido interpretado de distintas maneras. Y bueno, nosotros ya habíamos mencionado que eso era un plural de majestad. Y entonces, que tenía que ver con el plural de majestad. Pero sobre todas las cosas, habla de lo deliberado de la creación de Dios. Dios creó al ser humano concretamente y creó de tal manera que tuviera una relación con él, que pudiera tener un contacto con él. Más adelante vamos a hablar de la relación del ser humano con Dios, pero dejamos aquí anotado de que este acto personal de Dios, mientras que todo lo hizo que sea, aquí se hagamos. Entonces eso describe, por un lado, que la manera personal en que Dios hizo al hombre. Ahora, una pregunta que de repente ha surgido cuando leemos capítulo 2 es que Dios dice ahí en Génesis 2, 17, el día que comieres, ciertamente morirás. Entonces, lo que muchos han preguntado, la pregunta que ha surgido es, si Dios creó al hombre, para que viviera para siempre, o si, bueno, el hombre al final de seguir a Dios iba a recibir la vida eterna, como el caso de Enoc. Yo me inclino por esta última idea, que si las personas seguían a Dios fielmente, al final iban a recibir la vida eterna. No que el ser humano fue creado para vivir eternamente de manera física, así como somos. Porque entonces, bueno, habría problemas para entender cómo las personas podrían habitar la tierra si nunca murieran. No sabemos todo eso. Lo cierto es que han surgido esas preguntas, pero Dios también creó al hombre como un ser, y aquí vamos a hablar un ser, una unidad biológica, espiritual, psicológica y social. Y yo creo que todos el día de hoy estamos de acuerdo en que el ser humano es más que un ser biológico. Sí somos seres biológicos. De hecho, incluso estamos clasificados entre los mamíferos, los homínidos y, bueno, un montón de clasificaciones. Somos seres biológicos. Comemos, bebemos, dormimos, tenemos hijos, morimos. Pero no solamente somos eso, porque Dios en Génesis 2:7, Dios tomó del polvo de la tierra y creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y sopló en él aliento de vida. Y entonces el ser humano llegó a ser un alma viviente. Y entonces lo biológico de su cuerpo, el espíritu que Dios puso en el ser humano, lo convierte en un ser espiritual que se puede relacionar tanto con el mundo biológico como con el mundo espiritual. Pero el hombre también tiene una vida interior. A eso le llamamos nosotros normalmente se llama aspectos psicológicos del hombre, que sufre interiormente, que siente, que puede, que tiene planes, que tiene ideas, que se conoce o se desconoce. O sea, todo ese aspecto psicológico del ser humano, que tiene que ver con lo biológico, con lo espiritual, porque también, por ejemplo, cuando una persona sufre psicológicamente, puede sufrir por un pecado y puede estar sufriendo psicológicamente porque está alejado de Dios. Pero también no solamente es un ser biológico, espiritual y psicológico, también es un ser social. El ser humano ya nace en una unidad social. Es terrible cuando un ser humano, cuando nace, es sacado de su unidad social. ¿Por qué? Porque ya se encuentra desubicado el pobre. Pero el ser humano cuando nace y crece en una unidad social. La familia nuclear, sus papás, su mamá y sus hermanitos. Y luego la familia extendida, allá los primos, los hermanos de los papás y sus hijos. Esa familia extendida, o sea, unidad social.
Y luego una población que le rodea, un barrio, un pueblo, una colonia, un barrio, un pueblo, donde todo el mundo lo conoce, o sea, es un ser social. Cuando hablamos de seres antisociales, son aquellos que andan dañando, que rompen la estructura social, que lastiman. Entonces, el ser humano fue creado así. Y tenemos que hablar de que cuando hablamos del ser humano como biológico y psicobiológico, estamos hablando de que estamos describiendo que un ser que tiene que vivir en la relación entre Dios y su pueblo. Entonces, el ser humano tiene relación con Dios y con su pueblo, pero también tiene relación con la gente en general. Entonces, el ser humano también fue creado como un ser libre y responsable. Eso también tiene que ver con la imagen de Dios, aunque lo vamos a tratar más, pero ser un ser libre y responsable tiene que ver con la imagen de Dios. Dios creó un ser libre y por ser un ser libre le dio reglas, reglas que tenía que guardar. Cuando algunas personas piensan que la libertad no tiene reglas, esas personas están enteramente equivocados. Toda libertad tiene reglas porque hay otras libertades alrededor de nosotros. Hay otras personas libres de las cuales hay que respetar sus libertades. Entonces, el hombre fue creado como ser libre y como es un ser moral, es libre, pero también es responsable ante Dios. Entonces, el hombre es un ser libre, no por su naturaleza biológica o algo así, sino por ser creado a la imagen de Dios. Y entonces, es responsable de esa libertad y también es responsable delante de Dios, porque es un ser moral. Otro aspecto importante acerca de la creación, tenemos que decir que el hombre fue creado para ser señor de la creación. Y cuando decimos esto, lo decimos con mucho cuidado, porque el hombre fue creado para enseñorearse de la creación en nombre de Dios, o sea, en relación con Dios, en el propósito de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le encargó? Que cuidara el jardín, que lo labrara. O sea, nuestro papel no es simplemente usar la creación y saquearla como algunas personas tienen por idea. Nuestro papel como seres humanos es enseñarnos de la creación de tal forma que la reproduzcamos y que la llevemos adelante y que la administremos bien, de tal forma que ella nos dé alimento, no que como algunas personas que se dedican, por ejemplo, aquí en algunos pueblos, que se dedican a sacar madera, sacar madera, sacar madera, lo más que puedan ganar ahorita. Y no piensan en que sus hijos también van a necesitar eso. Y ya entonces cuando llega la siguiente generación, pues no hay nada, estamos pobrecitos, aquí la siembra no se da bien, los chivos no tienen que comer, y entonces se van a migrar, porque los papás sacaron toda la madera y nunca pensaron en que tenían que administrar eso para la siguiente generación. O sea, no se trata de no sacar, se trata de, así como sacas, también le metes. Y lo mismo pasa con la creación en general, fue lo que Dios le encargó, que cuidara y labrara el huerto. Entonces, era responsable ante Dios y como representante de Dios en la creación, como imagen de Dios, tenía que ser responsable de la creación. Bueno, también tenemos el asunto del Nuevo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, tenemos que decir que en el Nuevo Testamento se plantean varios asuntos, entre ellos la naturaleza esencial del hombre,
Y entonces, ¿cuál es la naturaleza esencial del hombre? Pues ya hemos dicho que, bueno, en la Biblia, en el Nuevo Testamento se presenta a través de ciertos conceptos, como por ejemplo carne. Es el constituyente material del hombre que se contrapone al alma o al espíritu. O sea, es la parte material del ser humano. En el Nuevo Testamento se usa mucho esto y también se usa la palabra carne para describir una tendencia al pecado. El alma no se usa el término en el Nuevo Testamento para designar una parte del ser humano, sino al hombre total. Por eso muchas veces yo les he dicho, bueno, es que nosotros somos almas vivientes. Pero, ¿por qué? Porque eso está basado en Génesis 2:7, que el resultado del que Dios creara al hombre del polvo de la tierra, la parte biológica, y que Dios soplara en él su aliento, el espíritu, y eso el resultado era que era un alma viviente. Y la conjunción de estas dos cosas, el alma viene a ser vista como la vida humana, en tanto que vida individual de un sujeto consciente y voluntario, o sea, una persona. El espíritu es es lo que se refiere al hombre. En lo que se refiere al hombre encontramos en el Nuevo Testamento dos usos posibles. Uno, que se le refiere como alma al principio vital, el espíritu. Y también también se puede referir al temperamento, la actitud del hombre, su forma de ser. Entonces, habíamos hablado del cuerpo, que es el constituyente material. También está el término carne, que es una referencia al cuerpo y que describe al ser humano como una criatura impotente y limitada. En el Nuevo Testamento así se ve también al ser humano. Otro aspecto que tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo usa es el término corazón. Y el término corazón se refiere más bien al invisible punto central de la vida espiritual, donde surgen las emociones, donde se toman las decisiones. Entonces el ser humano es visto a través de estas figuras en el Nuevo Testamento. Otro asunto que también nos preocupa, o que preocupa al Nuevo Testamento, y que vamos a notar nada más aquí, es el asunto de la vida individual. Sí es cierto que Dios creó al ser humano, pero una tendencia entre los cristianos es a creer que Dios, cada vez que un ser humano es engendrado, Dios crea esa vida, ese individuo concretamente. Que no somos simplemente un producto biológico y que los seres humanos no solamente simplemente se reproducen y ya como chivitos, sino que Dios crea esa identidad. No somos preexistentes, no existimos antes de la concepción. Eso son ideas que tienen algunos, sino que somos parte, somos un acto de creación de Dios. Dios sigue creando. Y entonces el origen de la vida individual se da en el momento de la concepción. Y eso obviamente nos lleva a pensar que cuando una persona comete un aborto o se hace un aborto, está eliminando una vida individual, está eliminando un ser humano. Por eso no compartimos la idea del aborto. Bien, pues obviamente hablamos del ser humano como en su base bíblica, pero también tenemos que hablar del ser humano como imagen de Dios, que es lo que habíamos mencionado. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre. Y después dice, varón y hembra. Yo creo que es algo que no hay que dejar de notar. Que Dios dijo varón y hembra los creó. O sea, ¿quién es la imagen de Dios? No el varón, sino la humanidad. Cuando Dios habló del hombre, estaba hablando de la humanidad, varón y hembra. Tanto la mujer como el hombre son imagen de Dios.
Entonces, ¿qué tenemos en primer lugar con esto de la imagen de Dios? Ahí está. Y lo primero que nos salta es la imagen y semejanza. En el Antiguo Testamento se usan estos términos, imagen y semejanza en realidad son sinónimos. Entonces, el término imagen se usa en el Antiguo Testamento en varios sentidos. Y pareciera que el término imagen y semejanza aplicado al hombre implica similitud. Hay alguna similitud con Dios, tenemos cierta similitud con Dios, tenemos algo que nos conecta. También describe al hombre como un ser superior. También, obviamente, en el caso del ser humano, describe también la distancia, porque el ser humano no es, es tratado como una imagen, como una especie de duplicado, pero no es un original, no es Dios, jamás será Dios. Tiene ciertos parecidos. Y eso tiene que ver mucho con, como dice Conner, con la personalidad, o sea, ese aspecto de la personalidad. Dios es persona y nuestra personalidad es explicada en la imagen y semejanza que tenemos con Dios. Entonces, cuando hablamos de imagen y semejanza, estamos hablando de esas cosas que nos conectan con Dios. No somos seres espirituales, Dios es un ser espiritual. Nos relacionamos con la naturaleza, Dios se relaciona con la naturaleza. Conocemos a Dios por su revelación y Él nos conoce. En el Nuevo Testamento también se habla del ser humano, la nueva creación, como un hombre nuevo, creados según Dios en justicia y santidad. Se habla de la nueva creación y se toman los elementos del Antiguo Testamento para hablar de que nuestra esperanza es ser hechos a la imagen de Cristo. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible y nosotros debemos ser hechos a la imagen de Cristo. Entonces, Cristo obviamente es la imagen de Dios y el hombre también es imagen, tiene que ser imagen de Cristo. ¿Qué hay con la teología de la imagen de Dios en el hombre? Bueno, ya los hemos leído algunos textos, o hemos mencionado algunos textos. Y tenemos que decir que si imagen connotara alguno de los elementos que pudiera resultar el punto aquí es que el significado de la imagen, en primer lugar, imagen y semejanza se usan como sinónimos e indistintos, o sea, imagen y semejanza es lo mismo. Son formas sinónimas, sinónimas. A los hebreos les gustaba este tipo de repeticiones para señalar ciertas verdades. Y entonces el ser humano es imagen de Dios, sin importar cuál sea su situación, si es un santo o un pecador. También la idea es que mediante la creación lo que era arquetípico de Dios, en Dios se convirtió en copia en el ser humano. ¿Qué cosas? Cosas como la personalidad, la voluntad propia, la conciencia moral, el conocimiento de sí mismo. Todas esas cosas que hemos mencionado se convirtieron en cosas que el ser humano también tenía, a diferencia de los demás seres. Entonces, obviamente, la imagen de Dios incluye el conocimiento perfecto y la posesión efectiva de la justicia y la santidad, o sea, una calidad moral. La imagen de Dios no es algo que el hombre pierde por el pecado, sino que como pertenece a la naturaleza esencial del hombre, o sea,
sea, es parte de lo esencial del hombre, no se puede perder. Se ve afectado, sí, se ve desfigurado por el pecado, pero sigue ahí. La imagen de Dios en el hombre incluye la espiritualidad. Y eso es importante decirlo porque los seres humanos son seres espirituales. Si no tienen una relación con Dios, buscarán otro tipo de espiritualidades. También la imagen de Dios en el hombre incluye la inmortalidad. O sea, aunque el ser humano es creado, pero aunque muera, no es no termina ahí. Quizás un borrego termina ahí, un perrito termina ahí, pero el ser humano no termina ahí. Ya sea que vaya a la presencia de Dios o que vaya al castigo eterno, su vida continúa. Hay inmortalidad. También incluye, la imagen de Dios incluye el dominio de la creación. Y quizás nosotros decimos, pero yo no domino nada de la creación. ¿Cómo de que no? Haces cosas que contribuyen, que cambian, que acomodan la creación a tus necesidades. Hay ideas contemporáneas acerca de la imagen de Dios. Y lo importante acerca de las ideas contemporáneas, algunas personas en la manera contemporánea han desechado la idea de imagen de Dios, el ser humano. Y simplemente ellos dicen, bueno, el ser humano es un ser biológico y ya no es imagen de Dios, no es nada sagrado, no tiene nada importante. Y entonces lo usan como un objeto que se puede reproducir, es un bien material que se reproduce y ya, y tienes más hombrecitos en la siguiente generación para seguirlos explotando. Más o menos así nos ven los gobiernos. Pero nosotros debemos vernos como Dios nos vio. Por ejemplo, un teólogo que se llamaba Brunner dice que la imagen de Dios debe buscarse en la capacidad del hombre para relacionarse, más que en cualquier esencia, cualidades esenciales en él. Entonces él dice, no, pues es que en realidad Dios es un ser que se relaciona y por lo tanto la imagen de Dios tiene que ver con la capacidad del ser humano de relacionarse. Entonces son vistas contemporáneas de la imagen de Dios. Nosotros creemos que todos los aspectos del ser humano, su personalidad, su espiritualidad, su capacidad psíquica y todos esos aspectos que lo hacen ser hombre, es la imagen de Dios. Un tercer aspecto que vamos a tratar es el hombre ser en relación. Y cuando hablamos del hombre ser en relación, tenemos que decir que el ser humano, como lo dije antes, fue creado para relacionarse. Así como Dios tiene internamente relaciones, el ser humano incluso se relaciona consigo mismo. La primera y más importante relación que el ser humano debe tener y fue creado para relacionarse con Dios. En Génesis capítulo 1, 2 y 3, y 4 y 5 podemos ver que Dios continúa esta relación a pesar del pecado y busca relacionarse con el ser humano a pesar del pecado. De hecho, la obra de Cristo en la cruz, la encarnación y la obra de Cristo en la cruz, toda la Biblia es una prueba de que Dios siempre ha buscado que los seres humanos se relacionen con Él. Entonces, si alguien no ha leído bien la Biblia, puede releerla otra vez o leer solamente el libro de Juan y darse cuenta de una cosa, que todo lo que Dios ha hecho tiene que ver con esto, que el hombre fue creado para relacionarse. Pero el hombre también fue creado para relacionarse con el ser humano. No es bueno que el hombre esté solo. Sí es cierto que en ese texto, en un contexto inmediato, se refiere a una relación familiar, de una pareja. Pero no es la única relación familiar, no es la única relación con otro ser humano. De esa pareja, capítulo 4, nacieron hijos. Y capítulo 5 dice que nacieron muchos más hijos. O sea, se relaciona con una persona
una mujer. El hombre y la mujer se relacionan porque no es bueno que estén solos, pero también se relacionan con sus hijos, se relacionan con sus parientes, o sea, con todo el marco social. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para relacionarse. Y esa relación, entonces, se nota en toda la Biblia. Tanto así que nuestras malas relaciones con otros seres humanos también atentan contra nuestra relación con Dios. Y tan atentan contra nuestra relación con Dios que la mayoría de los pecados son ofensas. En primer lugar, son ofensas a personas. Y afectan y ofenden a Dios porque estamos ofendiendo la imagen de Dios en esa persona. Sea lo que sea que hagamos. Entonces, cuando hablamos del ser humano, tenemos que hablar de que es un ser en relación y fue creado así. También fue creado para relacionarse con la naturaleza. ¿Se acuerdan que Dios dijo que el hombre debería, que el hombre que había creado de la tierra tenía que cuidar el huerto y todo eso en Génesis capítulo 2? Ese era su papel. Para que dice Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces, y lo puso según el versículo 2:15 para que lo labrase y lo guardase. ¿Para qué estamos aquí? Sí es cierto, para enseñorearnos de la creación, pero sobre todas las cosas, Dios nos puso aquí para cuidar y guardar, para cultivar este mundo y guardarlo, cuidarlo. O sea, Dios no nos puso para saquearlo. Si alguien que tiene la idea de que Dios lo puso aquí para saquearlo, pues esta persona está muy equivocada. Entonces, sí tenemos una relación con la naturaleza. Por ser seres biológicos y físicos, nos podemos relacionar bien con la naturaleza. Dependemos de ella. Y ella también depende de nosotros. Se ve mejorada o afectada por nuestra acción. Y nosotros nos vemos mejorados o afectados por la situación de la naturaleza. No es lo único. Entonces tenemos que aquí que el ser humano tenía que cuidar la tierra. Y hay muchos textos en la Biblia donde se ordenan cosas de cuidar la naturaleza, cuidar a los animales. El ser humano también se relaciona consigo mismo. Y esta es una capacidad. Yo creo que todo mundo se ha encontrado en un momento de su vida hablando consigo mismo. Obviamente nos gusta hablar con la gente, pero nos hemos encontrado hablando con nosotros mismos. Y entonces el hombre tiene la capacidad de objetivarse a sí mismo, la capacidad de conocerse. La forma más elevada de esta capacidad está en el poder de conocerse a sí mismo y conocer a Dios. La conciencia de sí mismo es normalmente citada como uno de los poderes esenciales de la personalidad. Esto denota el poder de convertir el ego en un objeto de pensamiento. Es el poder de conocer ser la persona según se relaciona con otras personas, cosas y personas. Y entonces tenemos el hecho de que nosotros nos podemos objetivar y podemos platicar con nosotros mismos, podemos pensar y criticarnos y ver lo que hacemos. También somos seres libres. Somos seres libres, fuimos creados así por Dios. ¿Se acuerdan en Génesis 4, 5 al 8? Que Dios le advierte a Caín del pecado, del peligro que corre, y Caín tiene que decidir libremente. Una persona que es libre es una persona que tiene que decidir o seguir el mal camino o seguir el buen camino. Dios lo que hace es advertirles y respetar su decisión. Y obviamente la persona tiene que enfrentar las consecuencias de la decisión que tomó. También el ser humano tiene, en relación consigo, tiene capacidad de autoexamen.
Y eso obviamente le llamamos la conciencia. Dice Pablo en Romanos que la conciencia acusa o justifica a las personas. Muchas veces vemos generalmente creemos que la conciencia es una suerte de guía infalible para determinar el bien y el mal, pero obviamente tenemos que entender que la conciencia no es una guía infalible, sino está guiada por las escrituras. Y muchas veces las personas se equivocan siguiendo su buena opinión, pero según la Biblia, no es que nuestra buena opinión no sea importante, sino el punto es que esa relación con nosotros mismos tiene que estar normada por la voluntad de Dios. Nuestra fuente fue esta. Les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para ver este video. Dios les bendiga.